Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, muchas de las palabras que hablamos a otras personas o las cosas que decimos de ellas van estrechamente relacionadas con las cosas que pensamos de ellas. Cuando abrimos nuestra boca para decir alguna cosa, estamos sembrando semillas buenas y semillas malas. Si juzgamos a otros, estamos sembrando semillas malas porque Dios no me ha puesto como juez de nadie. ¿Qué semillas estamos sembrando cuando censuramos a otras personas, las ignoramos y cuando nos mostramos impacientes y soberbios con ellas? En el libro de Juan, en el capítulo 5, nos narra la historia de un hombre paralítico que tenía su camilla cerca a la fuente de Betesda, una fuente con 5 pórticos, y cada año ellos creían que venía un ángel y agitaba el agua, y la primera persona que tocara el agua después de ser agitada sería sana de su enfermedad. Este hombre que estaba en su camilla estaba enfermo hacía 38 años y cuando Jesús lo vio, conociendo ese tiempo, sintió compasión de él y le preguntó: ¿quieres quedar sano? Y él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me acerque al agua cuando se agita, y cuando llego ya es demasiado tarde. Jesús le estaba preguntando si quería ser sanado, pero el hombre le contestó otra cosa. Él ponía su mirada en quien lo ayudaba a llegar al agua, pero nuevamente Jesús le dijo: es que quiero saber si quieres ser sanado. El hombre le respondió que sí. Así que Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Así que ese hombre al instante se paró, tomó su camilla y echó a andar. Jesús se lo encontró después en el templo y le dijo: has sido sanado, pero por favor no peques más. No me imaginaría a Jesús diciéndole a ese paralítico postrado en su camilla: la razón por la que estás postrado por tanto tiempo es por tu pecado, por la maldad de tu corazón. Y ahí estás viviendo las consecuencias de lo que hiciste. En cambio, Jesús solo se acercó y le dijo: ¿quieres ser sanado? Y su palabra final fue: no peques más. ¿Qué nos demostró aquí? Su humildad y su sencillez. Le demostró a este hombre el amor que sentía por él al dejarlo ir libre. Necesitamos desesperadamente vernos a nosotros mismos y a los demás como Jesús nos ve a todos. A veces nos pasamos buena parte del tiempo culpándonos por cosas que hacemos mal o culpando a otros. Y fácilmente levantamos nuestro dedo acusador para dictar sentencias y con nuestras palabras dejar cautiva a la gente. En Mateo 12:36 nos dice que de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos una mente renovada, porque no vemos a las personas como Jesús las ve. La palabra de Dios en Filipenses 4:8 nos invita diciendo: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto se nos presenta como un reto difícil de aplicar en nuestra vida. Y Jesús nos dice en su palabra que podemos tener una mente limpia. Él claramente dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por mí. Él comió con publicanos y pecadoras,
Y esos publicanos eran los cobradores de impuestos que le ayudaban a Roma y los judíos los detestaban. Y las pecadoras eran mujeres prostitutas. Pero Jesús le dijo a los fariseos: yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. A él no le importó que los religiosos lo vieran compartiendo con ellos, porque él no vino a agradar a los hombres, él vino a agradar a Dios. Y a Jesús le interesaba el corazón de cada uno de ellos. En 1 Corintios 2 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que lo instruya? Esto nos está hablando de la complejidad y la profundidad de la mente de Cristo. ¿Y qué hace este pasaje? Invitándonos a buscar su sabiduría divina para pensar como Él. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos invita diciendo: no nos conformemos a lo que este mundo piensa, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la semilla de la palabra de Dios. La transformación mental es esencial para vivir y determinar con las palabras que salen de nuestra boca, orando conforme a la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Cuáles son las características de la mente de Cristo? Primera, humildad. Se mostró como siervo y tocó a todo tipo de personas sin temor a contagiarse. Solo buscaba su libertad. No buscó ni siquiera reconocimiento de las personas. Segundo, demostró un amor sin medida y sin interés alguno. Fue incondicional con las personas, lleno de compasión y misericordia. Tercero, fue obediente y sumiso a la voluntad de Dios porque sabía que venía. Él vino a restaurar, a sanar, a liberar, a restituir, a bendecir a las personas y vino a estar dispuesto a dar su vida por ellas. De hecho, lo hizo, murió por todos nosotros. ¿Qué implica tener la mente de Cristo? Una transformación interna, una renovación profunda en nuestra vida. Y esto se va a ver reflejado en nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero lo más importante que manifestó Jesús en su mentalidad es que trascendió de lo temporal a lo espiritual, a lo eterno, dándole prioridad a nuestra comunión con Dios y su habitación en nosotros. Dios mandó a Moisés que los sacerdotes usaran los tejilín, que era un pequeño sobrecito de cuero negro prendido a una banda negra, y lo debían llevar sobre la frente amarrado con la banda. Estos sobrecitos contenían rollos donde estaban escritos los mandamientos y la ley de Dios. Y así es como lo llevan los judíos ortodoxos. Esta fue la forma como Dios les enseñó a aplicar los mandamientos. Aunque ellos lo hacen como una práctica externa, esta práctica nos trae una clave espiritual que puede cambiar nuestra mente, la forma como pensamos y como vemos la vida. Lo que ocurre en el interior de nuestra mente, el mundo de nuestros pensamientos, que es la parte más privada de nuestra vida, aunque hagamos lo exterior apropiadamente, pero lo que ocurre en nuestro interior a menudo es distinto, como pensamientos desorientados, pensamientos oscuros, pensamientos pecaminosos. Pero cuando Dios le está hablando a Israel de llevar la palabra en la frente, les dice mucho más que eso. Les está revelando a ellos y a nosotros que su palabra puede cambiar nuestra mente, nuestra forma de ver la vida. Necesitamos plantar, tejer esa palabra a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Y la envía esa palabra a Dios para transformar nuestra alma.
porque nuestro espíritu siempre está dispuesto para buscar a Dios, pero a veces nuestras emociones y nuestra voluntad no. La palabra de Dios nos dice que si hay algo que no entendemos de las palabras que Dios escribió y nos quiere enseñar, le pidamos dirección al Espíritu Santo. Él nos da sabiduría y entendimiento para comprender esa palabra y poderla aplicar a nuestra vida. Y eso lo podemos experimentar desde el momento en que Jesús viene a morar en nosotros. Así que la invitación que Dios nos hace hoy es a tejer la palabra de Dios a nuestros pensamientos. ¿Cómo logramos esto? Leyendo la palabra, meditando en ella, pidiéndole al Espíritu Santo que nos la revele, grabándola y recordándola para que se haga parte de nosotros y nos ayude a cambiar nuestra mentalidad. Y de esa forma podamos manifestar la vida de Jesús en nuestros pensamientos, nuestras acciones. Como la cabeza es la que dirige mi vida, si mis pensamientos son unos con la palabra de Dios, entonces también lo será mi vida. Recuerda, la palabra tiene poder para cambiarnos, pero de cada uno de nosotros depende conocer esa palabra para ser transformados. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ella es la que produce transformación en nuestra vida. Ayúdanos a no pensar como el mundo, sino como tú piensas, Jesús. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos y a ver a las personas como tú las ves. Como dice el Salmo, que sea así mi vida, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que guardes mi lengua de proferir maldad contra mí y contra otras personas. Ayúdame a entender el mensaje de tu palabra para que Él se vuelva vida en mí. Ayúdame a aplicarla. Permite que mi vida sea una bendición para aquellos que me escuchan y dejar semillas que trasciendan hasta la eternidad. Ayúdame a renovar mi mente con tu palabra día a día. Dame amor por estudiar tu palabra y conocerte más a través de ella. Gracias por la transformación que quieres hacer en cada momento en mi mente, en mis pensamientos y en mi corazón a través de tu palabra. Te clamamos todo esto a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 112 dice: Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.